tomando en cuenta que se tiene que preservar la dinámica torácica, porque la idea es que después de hacer el procedimiento, el paciente mantenga su función respiratoria normal para después en adelante tener una vida normal. Dentro de los principios de elección de la incisión, ya cuando el cirujano tiene que elegir qué tipo de incisión, porque ya vamos a ver que hay incisiones que van a depender de qué órgano es el que se va a operar, incluso de si es una toracotomía izquierda o derecha. Entonces, fíjense ustedes que es importante valorar cuál es la vía de acceso más directa al órgano afectado. ¿A qué nos vamos? Que si vamos a operar el lóbulo pulmonar derecho, no voy a entrar por el izquierdo, ¿no es cierto? Por obvias razones tengo que entrar por el mismo izquierdo. Longitud suficiente para buen campo operatorio, como les decía, aquí hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, no nos olvidemos que tenemos las costillas que son espacios pequeños. Entonces, muchas veces vamos a necesitar hacer las incisiones mucho más largas de longitud para poder tener espacios mucho más grandes para poder hacer una mejor cirugía. Evitar lesiones de órganos, por eso es importante la experiencia a tener en este tipo de paciente. Seccionar tejidos que puedan ser reparados para poder evitar cualquier tipo de complicación o de secuela que se puede presentar en el paciente. Y bueno, obviamente también que viene a ser como un principio, pero no dentro de los más importantes, pero que también si se puede tomar en cuenta, obviamente, tener buenos resultados cosméticos, ¿no es cierto? Y eso obviamente se va a dar de acuerdo a que nosotros hagamos un buen cierre después de haber aperturado la cavidad torácica. Ahora, dentro de las toracotomías que se pueden realizar, por ejemplo, de los órganos que se pueden explorar en las diferentes toracotomías, tenemos la toracotomía izquierda, guárdelo, mejor, ¿ya? En la heladera. La toracotomía izquierda, por ejemplo, miren ustedes, nos permite visualizar la vena cava superior. Rulian, porfa, si lo puede apagar su micrófono. La porción superior de las venas hepáticas que también se pueden ver por las toracotomías izquierdas, las cirugías de esófago alto, ya que también se pueden hacer reparaciones de esófago a este nivel, principalmente en primera y segunda porción. Las toracotomías derechas, por ejemplo, son las que principalmente se utilizan para cirugía cardíaca, para cirugías de esófago inferior, para hacer cirugía o visualizaciones a nivel de los nervios vagos, o también para hacer cirugía a nivel del hiato esofágico y aórtico. Ahora, dentro de la clasificación, porque en realidad este es el tema en sí que nosotros tenemos que ver aquí en toracotomía, porque no es que vamos a ver la especialidad como tal, o sea, no es que sea cirugía de tórax básica, no, sino lo que tenemos que ver es la parte básica de cómo se clasifica la toracotomía, en qué consiste la colocación de tubo de tórax, en qué consiste la toracocentesis. Aquí, por ejemplo, la toracotomía, ya sea izquierda o derecha, se clasifica en toracotomía simple o en toracotomías combinadas. Generalmente la toracotomía simple es la que el acceso quirúrgico es directamente para tórax, o sea, es una incisión que yo voy a hacer solamente para poder visualizar o poder explorar cualquier órgano que esté dentro de la cavidad torácica como tal. En cambio, cuando hablamos de las toracotomías combinadas, se refiere a un acceso que va a llevar a tórax, pero que también me va a permitir extender la incisión para que yo pueda ver cuello y tórax al mismo tiempo o abdomen y tórax al mismo tiempo. Por eso se llama combinada, porque puedo ver dos cavidades o explorar dos cavidades al mismo tiempo. Dentro de las que son toracotomías simples, vamos a tener la que es unilateral o hemitorácica, es decir, que solamente da lugar afecta a un solo hemitórax, o sea, un solo lugar, ya sea tórax derecho o tórax izquierdo. La mediana, que generalmente es la que se produce en la región media del tórax, y la bilateral, que puede acceder tanto a tórax derecho como a tórax izquierdo. Dentro de la unilateral vamos a ver que estas incisiones pueden ser anterior, anterolateral, axilar, posterolateral, posteroanterior, que las vamos a ver ahorita en las imágenes. Y luego tenemos las medianas, que miren, puede ser vertical total, puede ser vertical parcial superior, parcial inferior o arciforme, que en general estas medianas van a comprometer obviamente al esternón. Y luego tenemos las que son las toracotomías combinadas, que pueden ser o toracoabdominal o toracocervical, y ambas pueden ser o unilaterales o medianas. Entonces, miren aquí, vamos a ver primero las simples. Ya, dentro de las simples, como habíamos dicho, primero tenemos la unilateral anterior. Esta unilateral anterior es esta incisión, déjenme poner mi puntero.
¿ya? Miren, tenemos que aquí una de las posiciones, por ejemplo, que aquí necesita el paciente es elevar el brazo o el miembro superior del lado que se va a operar, ¿ya? Llega una incisión que se traza entre la región paraesternal y línea anterior media en sentido costal. Entonces, fíjense, esta viene a ser una incisión o una toracotomía unilateral anterior, de esta manera, siguiendo el sentido, obviamente, de las costillas, un sentido costal para poder evitar cualquier tipo de lesión. En este caso, por ejemplo, aquí afectaría solamente al hemitórax derecho, por eso se llama unilateral. Si hacemos esta misma incisión del lado contrario, unilateral anterior izquierda. La unilateral anterior, anterolateral es esta, que fíjense, se hace con el paciente un poquito en decúbito lateral, ¿ya? Donde la incisión se traza entre la región paraesternal. ¿Por qué se dice paraesternal? Porque está al lado del esternón, o sea, no empieza directamente del esternón, sino un poquito más paralelo. Y línea axilar posterior, entonces fíjense, se extiende hasta la línea axilar posterior o incluso hasta la escápula y también siempre siguiendo el plano costal, ¿ya? Entonces fíjense, esta vendría a ser una incisión anterolateral porque va hasta más atrás. Aquí en la anterior solita solamente llega hasta la línea axilar anterior. La línea axilar anterior se divide en 3 porciones, línea axilar anterior, media y posterior. Si llega solo anterior, entonces una unilateral anterior. Si llega hasta la posterior, entonces, o hasta la escápula un poquito más atrás, es una línea anterolateral, una unilateral anterolateral. Luego tenemos la unilateral axilar, que es esta, ya, donde la incisión se hace longitudinal o transversal, depende también de qué es lo que se va a operar, qué tipo de estructura, que fíjense, en estas 3 situaciones, el brazo tiene que estar extendido hacia la cabeza del paciente para que pueda dejar el espacio libre del hemitórax que se va a operar. Aquí, por ejemplo, tenemos de que la axilar puede ser tanto longitudinal como transversal. Aquí, por ejemplo, en la imagen les muestro una transversal, longitudinal sería paradita la incisión en medio de la axila, o sea, más o menos sería entre la línea axilar anterior y axilar posterior. Luego tenemos la posterolateral. Ya, la posterolateral es una incisión, fíjense ustedes que necesitamos al paciente tenerlo así en decúbito lateral, para eso es que hay que tener un paciente. Fíjense que cuando hablamos de posiciones, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de posiciones quirúrgicas, teníamos esta posición lateral, donde teníamos que acomodar el brazo del paciente, teníamos que colocar los diferentes rollos o amortiguadores para que no sufran lesiones nerviosas ni que el paciente le duela posteriormente, teníamos que fijar al paciente para que el paciente no se caiga, colocar, miren, las almohadas incluso entre las piernas para evitar las necrosis o para evitar las úlceras, y bueno, también de la misma forma a colocar la cama para que pueda exponerse la zona que se va a operar. Aquí, por ejemplo, a la unilateral posterolateral, aquí se tiene que trazar una incisión desde la región paravertebral, o sea, no me voy desde la parte posterior de la columna vertebral al lado, por eso se dice para. ¿Qué quiere decir? Al lado de, eso quiere decir para. Paralateral hasta la línea axilar media o de la línea axilar anterior en forma semiescapular o circunescapular, o sea, darle la vuelta prácticamente a todo el hemitórax. Por eso se llama anterolateral posterior, ¿ya? O posterolateral. Y también hay la posterolateral anterior, que viene a ser como similar a la anterior, solamente que va a ser mucho más extendida, porque va a abarcar tanto la cara posterior, lateral y anterior del hemitórax en forma de circunescapular, similar, por eso le digo, similar a la anterior, pero no llega tanto a anterior. Es más, una es posterolateral, ya, es decir, posterior y la posterior aquí en la espalda paravertebral y solamente hasta la línea axilar anterior, pero la otra viene desde más anterior, desde paraesternal hasta dar la vuelta. O sea, esta es como que un poquito más ampliada, por eso es posterolátero anterior o anterolátero posterior. No te puedes pasar el abismo por... Luego tenemos otras que también vienen a ser toracotomías simples, como es la mediana vertical total, que en este caso ya se vienen a ser las medianas propiamente dichas, es decir, que solamente comprometen la parte media del tórax. Esta es una de las más utilizadas, fíjense que lo que se hace es una incisión a lo largo del esternón, donde se evidencia en primera instancia la horquilla del apéndice, la horquilla esternal hasta el apéndice sifoide. Aquí sí o sí se tiene que hacer un corte a nivel del esternón para poder, obviamente, ingresar a las estructuras, como por ejemplo cavidad torácica o cuando se quiere hacer ¿cómo se llama? Una cirugía en ambos hemitórax.
La mediana vertical parcial superior, ya, que viene a ser esta de aquí, fíjense que prácticamente es como una T invertida sobre el manubrio external, donde se hace una incisión vertical parcial hasta la mitad del esternón y posteriormente se hace una transversal. Entonces, fíjense, es una incisión que es perpendicular, ¿no es cierto? Como una T invertida, tal cual. Luego tenemos la mediana vertical parcial inferior, que también es similar a la anterior, pero en este caso la T es una T que se hace en la porción inferior del esternón. Estas son incisiones como que son menos usadas, pero que, bueno, también forman parte de la clasificación de las toracotomías medianas simples. La mediana arciforme que se produce, que se realiza en sentido vertical, fíjense ustedes, no es tan vertical como tal, porque si no ya sería una mediana vertical total, sino que tiene un poco de curva, fíjense, por eso se llama arciforma en la parte excéntrica, ¿ya? Que esta se puede hacer también en situaciones, por ejemplo, cuando se tiene que hacer cirugía, que si pueden llegar a comprometer cualquiera de los dos hemitórax, pero que puedan estar más dirigidas, fíjense, si lo hago excéntrica o la curvatura hacia el lado derecho, que pueda estar más dirigida a realizar alguna cirugía del lado derecho y no tanto del lado izquierdo o viceversa. Y por último, la que es bilateral, que puede llegar a afectar a ambos hemitórax o que yo voy a necesitar para poder operar ambos hemitórax, es una incisión que se llama incisión bilateral, que donde hago una incisión horizontal, ondulante, así como la pueden ver, es como si fueran dos unilaterales anteriores, ¿ya? Por eso aquí les muestro. Miren, es como si yo hiciera una unilateral pero a ambos lados. Por eso se llama bilateral, la unión medial de dos toracotomías anteriores. Luego tenemos las combinadas, las toracotomías combinadas. Aquí, por ejemplo, tenemos la toracotomía abdominal unilateral, que puede ser toracofreno laparotomía, ¿ya? Freno porque también abarca, como le digo, la cavidad abdominal, la parotomía que se refiere también a abdomen, es una abertura del abdomen. En este caso, por ejemplo, es importante que dentro de las posiciones el paciente esté en decúbito dorsal u oblicuo posterior, que viene a ser más o menos esta. Tóraco, que fíjense, más o menos es como una incisión de una toracotomía anterior simple, y aquí ya hago una como una laparotomía mediana supra, o que puede incluso extenderse hasta infra. Toracotomía abdominal mediana, que no es más que una toracofrenolaparotomía que se extiende, es como si fuera una toracotomía simple, vertical, pero que se extiende hasta la parte abdominal, ya sea solamente mediana supraumbilical o mediana infraumbilical. En este caso también el paciente puede estar en decúbito dorsal o quizás también en posición oblicua posterior. Tóraco cervical unilateral, que es esta de acá, como ustedes pueden, que se puede hacer tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Aquí, por ejemplo, en la tóraco abdominal unilateral también puede ser del lado derecho o también se puede hacer del lado izquierdo, por si acaso. De la misma forma, esta tóraco mediastino cervicotomía, donde voy a tomar en cuenta tanto la porción del cervical, del cuello, y la porción de tórax. Y por último, la toracotomía tóraco cervical mediana, que ocupa, o donde puedo hacer cirugías tanto del mediastino como la cervicotomía, que puede ser de dos formas. Fíjense, una donde solamente hago una sola incisión oblicua a nivel de cuello y luego hago una incisión vertical a nivel del esternón, ya que aquí obviamente también combinada porque puedo valorar o explorar tanto cuello como tórax, o puedo hacer una en forma de U sobre, por debajo del límite de la base del cuello, y posteriormente unirlo a una incisión vertical torácica sobre el esternón, formando más o menos como una Y, miren ustedes, como una Y, que me va a permitir explorar tanto mediastino como cuello. Luego tenemos las toracotomías medias, ya es importante aquí, por ejemplo, respecto a las toracotomías más usadas, tenemos la esternotomía media, en este caso, por ejemplo, la que yo les decía, que es la vertical. Josué, porfa, si puede apagar tu micrófono. Este bonito tema de la medicina que titula La fisiopatología del síndrome nefrítico. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pusarico Alcón, yo seré el expositor. El día de hoy, este es el proyecto Guiamed. Comenzamos. Bien, dentro del contenido que... Bueno, ahí está, ya lo silenciamos a Josué. Aquí, por ejemplo, dentro de las toracotomías que más se utilizan,
tenemos la toracotomía, creo que acá les he puesto un videíto. Tenemos la toracotomía mediana, la esternotomía media, ya que es la incisión toracotomía vertical, que en general las indicaciones son para la exposición de aorta o de otros vasos, neoplasias del mediastino anterior, también en caso de cirugías de trauma, de cirugía y traumas cardíacos, que justamente por su fácil accesibilidad y su rápida accesibilidad, en cirugías de pericardiectomías, donde tenemos que trabajar sobre el pericardio, o también, como les decía hace un momento, para poder hacer procedimientos bilaterales de ambos pulmones, tanto derecho como izquierdo. Dentro de las ventajas de la esternotomía media, que es rápida justamente por las características de la incisión, es una de las menos sangrantes. Aquí se puede exponer el corazón, la aorta y otras arterias como la arteria subclavia izquierda. Respecto a las características del postoperatorio, puede llegar a presentar menos dolor, obviamente también mucho depende del manejo clínico del dolor. Y bueno, lo que les decía, acceso a ambas pleuras y por tanto a ambos pulmones. Dentro de las limitaciones puede ser muy complicada cuando se necesita explorar el callado aórtico, cirugías pulmonares que necesiten resecciones mucho más grandes, tráquea inferior, esófago torácico, muchas veces requieren sierra para esternón también, pero en sí, como les digo, es una de las más usadas y por tanto es la que se pueden trabajar sin ningún problema. A ver, déjenme ver si aquí está el video. ¿Lo están viendo el video, chicos? ¿Me dicen, por favor, si lo ven el video? No, doctora, no se ve. Ya, muy bien. Sí, sí, sí. Creo que se fue. Déjenme dejar de compartir y enseguida les muestro el video para que puedan ver una esternotomía media. ¿Y dónde me dice compartir? Ya. ¿Lo están viendo el video? ¿Ahora sí? Chicos, me dicen por favor si ahora sí ven la pantalla. Sí, doctora, Sí, se ve. doctora. Muy bien. Vamos a ver si se escucha el audio. Ahí, por ejemplo, una pericardiectomía. ¿La pueden ver? Me dicen, por favor. Sí, doctora. Muy bien. Ahí miren, por ejemplo, es lo que les decía, prácticamente es una línea recta vertical. Ahí se está haciendo las aberturas de las diferentes partes o de las capas del tórax. Ahí el uso del instrumental, que es instrumental para cirugía torácica, que también no se olviden revisarlo para su examen, que se los dejé en la carpeta del Drive. Ahí, por ejemplo, miren, ya se está haciendo la apertura de por dónde va a pasar la sierra external. Esa viene a ser la sierra, ahí se está haciendo ya la esternotomía. Se tiene que hacer así justamente colocándole agua para ayudar al corte del esternón. Miren cómo se va cortando. Incluso esos restos óseos también se pueden reservar, se pueden guardar para que después cuando se haga la restauración de la pared torácica del esternón también se puedan colocar. Miren ahí cómo se va abriendo, ese es prácticamente ya el esternón abierto. Y bueno, ahí miren la cavidad, el corazón, que ya se puede ver, por eso que es importante lo que les decía, se puede ver bastante bien si es que se trata de alguna cirugía torácica. Ahí ya se van haciendo las resecciones de las estructuras para poder ir llegando. Ahí ya haciendo la liberación del pericardio. Miren ahí un derrame pericárdico, un hemopericardio. Lo que se está drenando es sangre del pericardio, un taponamiento cardíaco probablemente. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Voy a dejar de compartir aquí y vamos a compartir la siguiente para que nos dé tiempo. Aquí.
Muy bien, otra cirugía que es bastante usada viene a ser la esternotomía posterolateral. Ya en esta esternotomía ya habíamos dicho, ¿no es cierto? El paciente está en decúbito lateral y la incisión viene desde atrás paravertebral hacia adelante, siguiendo obviamente el reborde costal hasta la parte anterior o la línea lateral anterior axilar o línea axilar anterior. ¿Cuáles son las indicaciones? Cirugía pulmonar y de esófago, las lesiones de aorta torácica descendente principalmente, las hernias diafragmáticas también. No se olviden que esta se puede hacer tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La decorticación y el drenaje pleural, que la decorticación se produce generalmente cuando hay una afectación por una patología pulmonar que afecta a la pleura, donde la pleura se pone como un cartón y a veces es necesario hacerle un corte para que se pueda desplazar y permitir el funcionamiento pulmonar. Lesiones de bronquios y tráqueas intratorácicas y lesiones de arteria subclavia izquierda. Dentro de sus limitaciones de este tipo de incisión es que la exposición de tumores mediastínicos anteriores es bastante complicada y en caso de traumatismo se limita a un hemitórax y el paciente tiene que estar estable porque cuando está inestable la posición en este tipo de cirugía es bastante dificultosa. Aquí vamos a ver este tipo de cirugía también. Déjenme otra vez dejar de compartir para que ustedes puedan ver. ¿Ya? Toracotomía posterolateral izquierda. Me dicen si la están viendo, por favor. Sí, ¿La están doctora. viendo, chicos? Muy bien. Ahí, por ejemplo, paciente en decúbito lateral. Miren cómo se hace la incisión prácticamente hasta atrás. Es lo que les decía, paravertebral y solamente hasta el axilar anterior. Siguiendo siempre la línea costal. Siempre personal entrenado. Ahí miren cómo van ingresando por plano, primero piel, tejido celular subcutáneo. En este caso, por ejemplo, no necesita hacerse cortes en las costillas, porque en realidad se entra intercostal, pero siempre cuidando obviamente los vasos intercostales y los nervios intercostales para que después el paciente no tenga ningún tipo de secuela o de consecuencia. Ahí siempre el ayudante, miren, mostrándole, miren ahí las funciones importantes del equipo quirúrgico, ¿no es cierto? Siempre haciendo que el trabajo del cirujano sea mucho más fácil, el primer ayudante mostrando, el segundo ayudante secando. Miren cómo van agarrando las pinzas, eso también es importante, aprovechen este video para ver eso, ahí usando coagulación para poder hacer la liberación de los tejidos, para que no haya sangrado. Chicos, quizás se corte el video, pero veamos hasta dónde llega para que puedan terminar de ver. Miren ahí, ya se va viendo. Ahí ya prácticamente los músculos intercostales que los va a liberar y ya van a ver que ahí ya directamente ingresa a cavidad pleural. Miren ahí prácticamente el dedo del cirujano ya está dentro de la cavidad torácica.
Quiero que terminen de ver el video, así que les voy a mostrar. Me dicen si lo están viendo, por favor. Chicos, ¿lo ven el video? Sí, doctora. Muy bien, gracias. Miren ahí donde nos quedamos, donde se está haciendo la apertura del músculo. Ahí todavía un poco de celular subcutáneo. Ahí ya se está abriendo de forma intercostal también. Ahí, por ejemplo, ya se han separado prácticamente las costillas. Siempre es importante hacer buena hemostasia al músculo. Ahí miren, ya prácticamente está dentro de cavidad torácica. Ahí los separadores. Miren ahí la pleura. Vamos a ver un poquito más, a ver que lleguen hasta más profundo y luego pasamos a lo siguiente. Miren ahí, eso es lo que quería que vean. Muy bien, vamos a dejar de compartir y vamos a seguir con los demás temas. Ahora vamos a hablar de los drenajes de tórax, que era otra técnica que en realidad esta es una técnica quirúrgica que podemos denominarla como básica, puesto que va a ayudar, o sea, fíjense, es un procedimiento frecuente que se hace en cirugía de tórax principalmente, o que también incluso nosotros como cirujanos generales o cualquier médico general o profesional que sepa hacer la técnica como tal, puede llegar a utilizarlo para poder salvaguardar la vida del paciente cuando está en riesgo la vida del mismo. No sé, no es más que la introducción de un tubo de drenaje, es decir, un tubo que se coloca, que generalmente es de late, que tiene que ser flexible y hueco, más o menos de estas características. Déjenme poner puntero láser. Jaime, por favor, su micrófono. Fíjense así, más o menos de estas características es el tubo que se coloca. Este viene a ser el pulmón, esta es la cavidad torácica. Fíjense aquí la pared torácica, esta es una costilla, este es el espacio intercostal y esta es otra costilla. Y el tubo de tórax se introduce por medio de estos dos espacios hasta llegar a la cavidad pleural, con la intención de retirar ya sea aire, líquido y ayudar de esa forma a lograr la reexpansión pulmonar. Es importante de que gracias o con la ayuda de este drenaje de tórax o este tubo de tórax se restablezca la presión negativa. No nos olvidemos que normalmente dentro de la cavidad torácica la presión que se produce dentro de la cavidad pleural por los pulmones es negativa. En el momento que esta presión negativa se vuelve positiva es porque existe la presencia de algo que está inhibiendo esta presión negativa, ya sea sangre, líquido, ya sea pus, ya sea aire, etcétera, lo que va a dar lugar a la afectación cardiopulmonar.
¿Cuáles son las indicaciones principales de la colocación de tubo de tórax o drenaje de tórax? Son los neumotórax. Neumotórax significa neumo, aire, es decir, la presencia de aire en cavidad pleural. Hemotórax, presencia de sangre en cavidad pleural, y los derrámenes pleurales que pueden ser de distintas características, que creo que más adelante vamos a ver un poquito de eso, porque el derrame pleural puede ser tanto un líquido citrino como puede ser también pus, que ambos obviamente corresponden a derrame pleural. Estos temas como tal, o sea, nosotros no los vamos a ver porque no nos corresponden, esto lo van a ver ustedes más a detalle cuando estén en cirugía 3. Lo que nos corresponde ahora es ver por qué la importancia del drenaje de tórax, cómo es la característica del tubo como tal, de la técnica de realizar la colocación del drenaje de tórax y obviamente también las indicaciones. Otras contraindicaciones es que no existen como tal una contraindicación, se puede retrasar un corto tiempo por cuestiones de preparación, pero no hay una contraindicación como tal. Si yo tengo que colocarle un tubo de tórax al paciente, si es que él tiene neumo, hemotórax o algún derrame pleural, tengo que hacerlo. Fíjense aquí, el neumotórax, lo que les decía, es la presencia de gas en la cavidad pleural o de aire, ya principalmente por la perforación de la pleura visceral. No nos olvidemos que dentro de la cavidad torácica tenemos la pleura visceral y tenemos la pleura parietal. La pleura parietal es la que está pegada a la pared torácica, y la pleura visceral es la que está pegada directamente en el pulmón. Mayor del 20% se debe drenar, y obviamente eso también va a depender de la cantidad de gas o la cantidad de aire según la clasificación del neumotórax. Y en caso también de ventilación mecánica asistida, si existe algún tipo de neumotórax, es importante colocar también este tubo de tórax, y también esto va a ser independiente de las dimensiones, es decir, si el paciente ya sea que tenga un neumotórax pequeño o grande, yo tengo que colocarle tubo de tórax al paciente si está conectado a una máquina ventiladora. Entonces, según la clasificación, según la cantidad, puede ser pequeño. Esto generalmente se denomina también laminar, donde la cantidad de gas que tiene es menos del 15 al 30%, que puede ser más o menos 30 ml, que correspondería a esto negrito que ustedes ven acá, o también tomando en cuenta la costilla, por ejemplo, o la clavícula. Fíjense ustedes, solamente la parte superior. No se olviden que el gas como tal, como el aire, tiende a subir, tiende a ascender. Entonces, la mayoría de los neumotórax yo los tengo que buscar arriba, a diferencia de que si fuera algún líquido como sangre, pus u otro tipo de líquido como trasudado o exudado, yo lo tengo que buscar en la parte de abajo, porque el líquido pesa y obviamente se acumula en la base pulmonar. Medio, entre más o menos 30 y 60% de la cavidad pulmonar. Fíjense ustedes, la cavidad pleural, alrededor de 500 a 1500 ml de aire. El grande, cuando sobrepasa hasta 60, o toda la cavidad pleural, entre 1300 y 1500 a 3000 ml. Y el hipertensivo, que sí es mucho más grave, porque puede no solamente tener la cantidad del 100% de aire, sino que aparte de eso, del volumen mayor de la capacidad pleural, sino que también puede llegar a producir una afectación sistémica, tanto también cardíaca, dando lugar a que el paciente pueda llegar a un paro cardiorrespiratorio. Este es lo que yo les comentaba, por ejemplo, cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio, si ustedes recuerdan, era una causa de paro el neumotórax hipertensivo. Por eso es importante identificarlo rápido, hacer una punción previa antes de la colocación de un drenaje de tórax, convertir ese drenaje hipertensivo en un drenaje simple, y ya luego realizar la colocación del tubo de tórax. Dentro de la clasificación de las causas tenemos lo que son espontáneos, traumáticos, iatrogénicos o inducidos o intencionales. Por ejemplo, los espontáneos son aquellos que se producen por el rompimiento de una bulla. Una bulla es como un quiste bronquial que puede ser congénito, ¿no es cierto? O que también puede darse como resultado de pacientes que hayan tenido tuberculosis pulmonar. Los traumáticos, como dice su nombre, es por alguna lesión traumática, ya sea un golpe, una caída, un accidente, etcétera. Iatrogénico, que generalmente se puede producir por algún tipo de punción. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de colocación de vías venosas centrales, ¿no es cierto? Una de las complicaciones era justamente el neumotórax, cuando al hacer la punción se puede llegar a lesionar el vértice del pulmón, y eso puede dar lugar a un neumotórax. E inducido o intencional, obviamente, van a ser aquellos que se dan posterior a una cirugía de tórax, en este caso una toracotomía. Por eso es que les decía también que después de una toracotomía, estos pacientes salen con drenaje de tórax.
Dentro de las causas del neumotórax, bueno, aquí espontáneo, primario, que se puede dar en pacientes de 20 a 40 años, complicaciones pulmonares preexistentes como tuberculosis, por ejemplo, que es frecuente en nuestro medio, los traumáticos, por una lesión traumática, que aquí es importante también tomar en cuenta porque puede ser abierta o puede ser cerrada, abierta por heridas penetrantes, ya sea por un cuchillo, por un arma blanca o un arma de fuego, por ejemplo, y cerrado como un golpe o un choque, que esto lo van a ver cuando vean ATLS en neumotórax, en trauma de tórax, por ejemplo, y antrogénico por consecuencia de algún otro tipo de situación, ¿cómo se llama? Invasiva, como les decía, la colocación de una vía central, la realización de una toracocentesis, de una biopsia pulmonar o de un lavado broncopulmonar. Miren, más o menos así es lo que se produce. Aquí se rompe la pleura visceral del pulmón y empieza a salir el aire. No se olviden que el pulmón prácticamente es como una esponja, ¿no es cierto? Que está conectado a toda la gama de bronquiolos que transmiten el aire o que llegan a conducir el aire, ¿no es cierto?, hasta los alveolos. Cuando se produce esta rotura de la pleura visceral, el aire que está dentro de todo el circuito bronquial sale a través de este rompimiento, de esta perforación, acumulándose en la cavidad pleural, entre la pleura visceral y la pleura parietal, obviamente. Y bueno, eso ya va a depender de la cantidad de líquido, de aire que se acumule para que lo clasifiquemos según la cantidad y bueno, obviamente proceder a la colocación del tubo de tórax. En el caso del hemotórax, esto se da por la presencia de sangre en la cavidad pleural también. Puede ser hemoneumotórax, es decir, puede ser combinado cuando puede haber sangre y aire al mismo tiempo. Y esto generalmente se ve cuando en una radiografía, ojo, tanto el neumotórax, miren acá, por ejemplo, este es una radiografía, el neumotórax como el hemotórax o las lesiones torácicas se pueden ver en una radiografía simple de tórax. Miren aquí, por ejemplo, es la colocación de una vía central y posterior a la colocación de vía central, aquí miren la presencia de neumotórax, así se ve, prácticamente negro. Normalmente tenemos que ver algún tipo de imagen por los bronquios o los bronquiolos y en cambio acá no vemos nada y vemos solamente una hiperclaridad, ¿ya? Esto corresponde a un neumotórax. Y aquí, por ejemplo, más o menos así se vería un hemotórax, esta es la presencia de sangre. El hemotórax se puede dar tanto por traumatismos toracopulmonares, como les repito, lo van a volver a ver esto cuando hablen de trauma de tórax, hemotórax espontáneos que se pueden presentar también por algún tipo de alteración anatómica a nivel del tórax, o posquirúrgico de toracotomías o cirugías torácicas que también se puede presentar. Generalmente cuando yo coloco un tubo de tórax y hay una cantidad mayor a 2000 en menos de 6 horas o hasta 6 horas, o sea que yo coloco el tubo de tórax, como que lo vamos a ver más adelante, y hasta las 6 horas me sale alrededor de 6000, eso de 2000, perdón, ml, significa que yo ya tengo que hacer una exploración quirúrgica, una porque ya estamos teniendo un paciente con shock hipovolémico y obviamente tengo que valorar de dónde es lo que está sangrando el paciente. Dentro de la clasificación se puede clasificar también en pequeño, mediano, grande e hipertensivo, pequeño que puede acumular 300 a 500 ml de sangre, medio 500 a 1500 y grande mayor a 1500 ml. Y bueno, el hipertensivo que prácticamente ya produce una presión positiva, que obviamente está produciendo una inestabilidad hemodinámica en el paciente y aparte de eso produce un desvío mediastinal. A esto nos referimos con desvío mediastinal. Toda la parte del mediastino, tanto bronquios, corazón, tráquea, pasan al lado contralateral. Entonces esto ya da lugar a ya sea neumotórax hipertensivo o hemotórax hipertensivo. Ahora, otra cosa también que se puede drenar son los empiemas pleurales, que no es más que la presencia de pus dentro de la cavidad pleural que también se puede presentar. Esto generalmente se da posterior a procesos infecciosos crónicos. Ahí, por ejemplo, tenemos la tuberculosis nuevamente que se puede presentar. Es importante en este caso siempre drenar cuando yo sospecho de que el paciente tiene pus en cavidad, puesto que si yo no llego a drenar se puede llegar a producir la formación de fibrina, ya de esa colección de fibrina, dando lugar a una restricción de la expansibilidad pulmonar y obviamente al no tener una buena expansión pulmonar el paciente puede llegar a una insuficiencia respiratoria. Entonces miren aquí más o menos en la radiografía cómo se ve, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta? Por ejemplo, aquí se forma como una parábola cuando es pus,
¿ya? A diferencia del hemotórax, donde directamente se produce solamente una línea recta con el paciente parado. Mira, aquí prácticamente solo esto tiene de pulmón el paciente. Aquí se puede ver en una tomografía también, al ser una estructura más densa, un líquido más denso, el pus, entonces también lo puedo ver en una tomografía. Miren, aquí se puede ver, aquí termina el tórax, porque acá tenemos la costilla, acá tenemos costilla, y esto prácticamente viene a ser pus. Importante tomar en cuenta dentro de las características del tubo de tórax, ya para que ustedes también lo tomen en cuenta, que tiene que ser obviamente estéril y flexible porque lo vamos a colocar dentro de una cavidad estéril. Dentro de los materiales puede ser de vinilo, silicona y látex. El látex generalmente es mucho más económico. Es no trombogénico, multifenestrado, principalmente en la punta, en la parte proximal. Miren así como lo ven acá en la imagen. Tiene su fenestra, es decir, su huequito en su extremo distal. Es resistente a deformaciones y marcas radiopacas para facilitar la radiología, porque miren, tiene estas marquitas azules en la mayoría de las veces para que se pueda evidenciar de forma fácil dentro de la radiografía, ¿ya? Y obviamente es rígido, es un poco rígido, así que no es, por ejemplo, un tubo cualquiera. Más o menos funciona así, miren, se coloca dentro del espacio pleural, entre la pleura parietal y la pleura visceral, y obviamente se conecta a un sello de agua, que hoy por hoy hay diferentes tipos de sellos de agua. Nosotros todavía utilizamos los simples, ya que se los voy a mostrar, pero también ahora hay otros tipos de set que incluso producen hasta aspiración al mismo tiempo, que pues, son los tricompartimentales. Evaluación y preparación del paciente. Importante hacer el examen de radiografía de tórax, principalmente de pie o de preferencia de pie. En el caso, por ejemplo, de los pacientes con neumotórax hipertensivo, ahí no tengo que esperar. Primero ya van a aprender ustedes que dentro del neumotórax hipertensivo, pues es un caso grave y complejo. En primera instancia, yo tengo que hacer una toracocentesis, una punción torácica, convertir ese neumotórax hipertensivo en un neumotórax simple y de ahí recién preparar al paciente para la colocación de un tubo de tórax. Porque si yo no identifico en primera instancia que mi paciente está en neumotórax hipertensivo, porque hay signo y sintomatología específica que me va a ayudar a identificar eso, el paciente puede llegar a presentar un paro cardiorrespiratorio y fallecer. Importante determinar el coagulograma, cómo están las plaquetas, el tiempo de protrombina, el TPPA, el tiempo de sangría del paciente, explicar el procedimiento al paciente y las posibles complicaciones, es decir, hacer siempre el consentimiento informado, eso también es importante. Y bueno, obviamente la persona que coloque el tubo de tórax tiene que estar entrenado. Ojo, este no es un procedimiento específico de cirujano. Un médico general, si tiene la necesidad de realizarlo para salvar la vida del paciente, lo puede realizar. Dentro del material, el equipo de drenaje de tórax con tubo y sello de agua, que este es el sello de agua, las tijeras, pinzas hemostáticas, principalmente curva, guantes estériles, antisépticos, silocaína, jeringa y obviamente también, de ser posible, si se tiene la ropa estéril, una bata estéril. En primera instancia, lo que se hace, las zonas más habituales para la colocación del tubo de tórax son entre segundo y tercer espacio intercostal, si estamos hablando de neumo, ¿ya? Porque no nos olvidemos lo que les decía, el aire tiende a ascender, entre la línea externa clavicular interna o la línea media clavicular, ¿ya? Y luego tenemos el espacio intercostal, línea media clavicular entre segundo y tercer espacio, o en el quinto espacio también, en espacio intercostal, línea axilar anterior, que también se puede colocar. Yo la verdad que lo coloco un poquito más atrás de línea media hasta línea posterior, por la delgadez que hay en la pared costal. Y bueno, si en caso de pacientes que tienen derrames, lo que les decía, ya sea sangre o líquido, porque son más densos y tienden a bajar, entonces se tiene que colocar un poquito más abajo, entre séptimo y noveno espacio intercostal, línea posterior o línea axilar posterior. Aquí más o menos, para que ustedes lo puedan ver, miren aquí en línea axilar media, segundo y tercer espacio intercostal, o entre quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, o si lo voy a hacer con un derrame, un poquito más atrás. Según la técnica de inserción y calibre, si es de pequeño calibre, importante, aquí también se pueden medir por French, entonces yo lo puedo medir incluso 18, 16 French. Se puede hacer una punción directa o técnica de dilatación percutánea tipo Seldinger. Fíjense que esta técnica de Seldinger, que la habíamos visto en punción central y punción periférica, también se puede aplicar acá en tubo de tórax. De la misma forma, puedo hacer una punción, colocar mi guía, que es incluso mucho más fácil porque puedo identificar la
el espacio pleural más fácil, y de ahí hacer mi dilatación, sacar mi dilatador y luego colocar mi tubo de tórax si es un tubo de tórax pequeño. Lo que son de mayor calibre, como de 20 y 26 French, ya generalmente estos se utilizan para pérdidas importantes de líquidos biológicos, como dijimos, sangre, líquido citrino o trasudado o sangre, y también en situaciones postquirúrgicas de cirugía torácica. Entonces, ¿cómo hago la colocación del drenaje de tórax? En primer lugar, escojo el sitio adecuado del paciente y el paciente tiene que estar en decúbito dorsal, lateral, o también lateral. Personalmente le pongo un poquito dorsal y un poquito sentado, casi en semifowler. Y de la misma forma tenemos que hacer asepsia y antisepsia de la zona donde vamos a colocar el tubo. Luego se tiene que hacer la anestesia, un bloqueo nervioso intercostal, que se puede utilizar solución anestésica con lidocaína, y obviamente lo que les decía también, el brazo tiene que estar suspendido en abducción y por lo menos esperar unos 5 a 10 minutos que haga efecto la anestesia si tenemos tiempo. Caso contrario, en una situación de emergencia, se tiene que colocar inmediatamente el tubo de tórax. La incisión se tiene que hacer de forma transversal sobre la zona que se infiltró la anestesia local. Aquí miren, aquí tenemos 2 a 3 centímetros más o menos en profundidad, tratando de buscar la pleura parietal, que la pleura parietal es bastante inervada y puede llegar a producir dolor. Posteriormente se hace aquí la incisión sobre la zona infiltrada, y luego de que ya ha hecho efecto, lo que se hace es introducir la pinza hemostática. Fíjense, se puede introducir incluso la tijera. Nosotros utilizamos la tijera Metzenbaum curva para poder hacer el ingreso a través del espacio intercostal, tratando de no acercarnos mucho, porque aquí al reborde inferior de la costilla superior, puesto que por ahí pasan los vasos intercostales, ¿no es cierto? Tanto venosos como arteriales. Posterior a eso se tiene que tunelizar en dirección craneal. Fíjense aquí, en dirección craneal, es decir, hacia arriba, para hacia la costilla superior, avanzar la punta cerrada y abrir, es decir, hacer este movimiento: entrar cerrada, abrir y sacar abierta, entrar cerrada, abrir y sacar abierta, para que se seccionen los tejidos de esta forma. Sujetar y clampear, aquí penetrar en la cavidad pleural, miren acá, sin profundizar, hasta evitar lesiones del diafragma y de los grandes vasos, porque tengo que entrar yo hasta la cavidad pleural. Luego puedo hacer una inspección con el dedo, introducir el dedo a través del túnel hasta la cavidad pleural para confirmar de que no hayan adherencias, porque si yo no confirmo eso y meto directamente el tubo de tórax, mi tubo de tórax puede quedar doblado o quedarse directamente en celular subcutáneo y no avanzar por la cavidad pleural. Insertar el tubo calculando la distancia. Importante, la distancia se tiene que calcular desde donde yo he hecho la incisión hasta el apéndice sifoide. Entonces, más o menos hasta ahí calculo para que mi tubo quede en una posición adecuada. Luego, miren así, agarrando mi tubo de tórax con una pinza, yo agarro y lo coloco dirigido hacia la región craneal, es decir, así arriba. Sujeto y clampeo la parte distal del tubo, bueno, insertándolo en la cavidad pleural. Luego suelto las pinzas y avanzo el tubo hacia arriba, tomando en cuenta que todas mis fenestras queden dentro de la cavidad pleural. Luego de eso, tengo que hacer la fijación del tubo de tórax cerca de la incisión, de preferencia con un hilo no absorbible como seda o nylon. Y después tengo que aplicar un vendaje compresivo con esparadrapo, conectar al sistema de drenaje, que es el sello de agua, y posteriormente, miren acá ya colocado el tubo de tórax, tengo que hacer la radiografía de tórax de control para ver que mi tubo esté en forma adecuada, ¿ya? Déjenme ver si tengo acá el video para que lo puedan ver. Sí, acá tengo el video. ¿Pero? Déjenme un ratito dejar de compartir. Ya. Espérenme un ratito, chicos, no sé por qué no está funcionando. Ahora sí. Colocación de tubo de tórax. ¿La pueden ver? ¿Lo pueden ver el video? ¿Me dicen, por favor? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora.
Ya, muy bien, gracias. Ahí miren, por ejemplo, ya se colocó los capos estériles, ya se hizo la asepsia y la antisepsia, guantes estériles, ya se está haciendo la infiltración de la zona donde se va a hacer la incisión. Un poquito también se puede hacer superficialmente y en profundidad hasta llegar a la pleura parietal. Forma como un pequeño abón. Miren, ahí está la tetilla del paciente, esta es la axila y hacia arriba obviamente está colocado el vaso, se puede esparcir un poquito. Luego de eso, hago mi incisión transversal, ahorita van a ver la incisión transversal. Aquí se ha colocado la anestesia más o menos en esta parte. Ya, miren, ahí ahorita se va a hacer la incisión. Ahí lo ha hecho un poquito oblicua, lo ideal es hacerlo de forma transversal. Más o menos unos 2 a 2,5 centímetros es más que suficiente. Miren ahí, se mete la pinza, se puede utilizar pinza Kelly, curva hemostática o yo utilizo pinza tijera Metzenbaum curva. Miren ahí, no sé si vieron cómo se sintió cuando se rompe la pleura parietal. Luego se hace la tunelización siempre hacia arriba, pero sin tratar de lesionar el borde inferior de la costilla arriba. Ahí miren, se entra cerrada y sale abierta para poder hacer la tunelización. Eso se llama tunelización. Luego se mete el dedo justamente para asegurarse de que sí está en cavidad torácica para tunelizar. Se evidencia que está dentro de cavidad. Cuando hay sangre, por ejemplo, o líquido, sale en abundante cantidad. Cuando hay aire, se escucha cómo se va desinflando la cavidad también. Ahí, de preferencia, siempre es importante tener un ayudante para poder, para que le ayude con el material, con el tubo estéril, el sello de agua. Ahí miren, por ejemplo, la colocación del tubo. Ese es el tubo. De preferencia, siempre traten de colocarlo con una pinza en la punta para que se pueda elevar de forma craneal hacia arriba y asegurarse de que todas las fenestras ingresan dentro de cavidad pleural. Una vez que está colocado el tubo de tórax, ya se tiene que evidenciar, conectar al sello de agua y evidenciar de que haya el movimiento de la línea de agua, ya de que haya oscilación de la línea de agua. Aquí no se puede ver, parece que es neumotórax. El sello de agua, ya que generalmente siempre tiene que tener líquido. Miren ahí, una vez que ya se conecta el sello de agua, ya se hace la fijación. Miren ahí, por ejemplo, se está haciendo la fijación con una aguja recta. Hay diferentes formas de fijar, pero generalmente con un punto y unido, obviamente, con un punto bailarina también o con una bailarina se puede unir al tubo para evitar de que el tubo se retire, se salga. Y se está haciendo como un punto en U. Miren ahí se cierra, se hace el nudo. Miren ahí, importante, por eso les digo que el tema de nudo y de sutura es importante para cualquier procedimiento quirúrgico, incluso uno así que es relativamente básico y que ustedes tienen que saber hacerlo. Miren ahí de la misma forma y ya se une al tubo para que el tubo no se salga. Como un tipo bailarina, prácticamente enroscando el tubo de tórax. Ahí siempre es importante igual tener a veces un ayudante para que te ayude un poquito a limpiar la cavidad o a limpiar la zona que se está manejando, ¿no? Una vez que ya está colocado, se une a su sello de agua y prácticamente con eso ya se puede hacer la radiografía de tórax. Quiero mostrarles a ver si se puede ver el sello de agua. No, no se ve el sello de agua. Ahí miren, según el sello de agua, pero bueno, no lo muestran el sello de agua, ¿ya? Voy a dejar de compartir y vamos a volver nuevamente a nuestro tema. Ya.
Importante dentro de los cuidados, una vez que yo he colocado el tubo de tórax, obtener muestras de líquido si es necesario, pero eso se tiene que hacer inmediatamente. Yo coloco el tubo de tórax, hacer la radiografía de tórax siempre es importante de protocolo. Cuando ustedes sean internos, automáticamente ustedes saben que se va a colocar un tubo de tórax, tienen que hacer la radiografía de control para ver si el tubo está bien colocado, porque a veces puede ser que el tubo, especialmente en pacientes obesos, se quede en celular subcutáneo o también en algunas circunstancias puede llegar a doblarse cuando hay tabicaciones. Dar medicación analgésica porque es un procedimiento doloroso, verificar diariamente la cantidad de líquido que se drena, eso es importante, se tiene que llevar una cuantificación. O se ordeña el tubo cuando se puede llenar de coágulos, especialmente en hemotórax, y al cesar el drenaje de aire o tubo termina su función y bueno, se debe retirar, mucho depende, 2 semanas, depende, ya a veces puede ser menos tiempo, por ejemplo, cuando es un neumotórax y el paciente recupera rápidamente la función y la expansibilidad pulmonar, incluso hasta las 48 horas se puede retirar. La curación, los puntos también de fijación se tienen que retirar una vez retirado el tubo y solamente dejar un drenaje compresivo. Dentro de las complicaciones que se pueden presentar ante un drenaje de tórax, el empiema, que es la presencia de pus, y ahí tienen que volver a colocar otro tubo de tórax, laceración pulmonar, por eso es importante colocar con mucho cuidado el tubo de tórax. Se pueden producir perforaciones diafragmáticas, las lesiones gástricas o hepáticas, es muy raro, pero se puede presentar, y eso pasa cuando se baja uno mucho en la colocación o no identifica bien los espacios intercostales. Y lo que le decía, la colocación en tejido celular subcutáneo, que sí lo he visto alguna vez a pasar. La toracocentesis, que es otro procedimiento también que se realiza, que no es más que la aspiración de líquido pleural a través de la aguja introducida por la piel y la pared torácica, ¿no es cierto? En este caso solamente es una punción como tal. Se puede utilizar para extraer líquido en derrames pleurales de etiología desconocida, donde yo sé que el paciente tiene un derrame pleural, pero como no sé de qué origen es, lo que hago es hacer una toracocentesis, hacer una punción, sacar un poco de muestra, llevar exámenes o laboratorio y posteriormente a eso también valorar si requiere o no requiere un tubo de tórax. La toracocentesis puede ser tanto diagnóstica como terapéutica. Diagnóstica por un derrame pleural desconocido, como le digo, para llegar a hacer el estudio, y terapéutica cuando el paciente, por ejemplo, acumula líquido de forma constante, por ejemplo, en los casos de cánceres pulmonares, o cuando yo necesito administrar agentes esclerosantes o quimioterápicos. Las contraindicaciones es cuando hay una diástasis hemorrágica, es decir, una alteración hemorrágica, cuando el paciente ya tiene un neumotórax, no está indicada, solamente en presencia de líquido. Tampoco en caso de hemotórax, porque en realidad lo que se utiliza es una aguja que es gruesa, pero no lo suficientemente gruesa como para drenar sangre. Ventilación con presión positiva o laceración pulmonar también no está indicada. Aquí en el caso de la toracocentesis, es importante hacer una evaluación y preparación del paciente. Ya se tiene que hacer una radiografía de tórax en perfil y de cúbito lateral para asegurar que yo necesito hacer el procedimiento. El recuento de plaquetas, TP y TTPA también es importante. Fíjense que en este tipo de procedimientos tengo que saber cómo está el coagulograma del paciente. No sé por qué se me va ya. Médico tiene que estar adiestrado, el material adecuado, campos estériles, apósitos, antimaterial antiséptico, la lidocaína, el catéter que voy a utilizar, que generalmente es un angiocatéter o una bránula de grueso calibre, una llave de 3 vías que me puede ayudar para poder hacer el procedimiento de cerrar, para que me sirva como un grifo más o menos, y el consentimiento informado porque es un procedimiento invasivo. ¿Cómo se realiza el procedimiento entonces? El paciente sentado, de preferencia con la espalda recta. Se tiene que determinar el derrame por percusión para ver, aunque la mayoría de las veces, como le digo, como es derrame o es líquido, tiende a bajar, entonces tengo que buscarlo en el óvulo o en la porción inferior. Señalar el punto de punción, que generalmente es el límite más superior de la matidez, hacer la antisepsia de la zona, de preferencia en la parte posterior, anestesiar piel en lugar de punción y el trayecto a recorrer, la aguja. Se prepara la aguja de toracocentesis, que tiene que ser generalmente gruesa, como les decía, 16 a 18 French. Introducir la aguja hasta alcanzar la cavidad pleural y posteriormente aspirar el líquido. Uno tiene que entrar metiendo y aspirando al mismo tiempo. Aquí miren el material estéril, paciente de espalda, se hace en la pared posterior.
Ya posteriormente se va introduciendo, incluso se puede hacer mediante una técnica de Seldinger, lo que les comentaba, metiendo primero la aguja, identificando el lugar, metiendo al alambre guía, luego poniendo un dilatador y luego de eso ya poner incluso hasta un catéter delgado o la misma bránula hasta obtener el líquido que necesito para muestra o para ir drenando. Los cuidados es que es importante ir percutiendo y auscultando la región de punción para verificar principalmente que no hayamos hecho un neumotórax, porque esta es una de las principales complicaciones, y obviamente la radiografía de control. Aquí les voy a mostrar una toracocentesis diagnóstica, por ejemplo, ¿ya? Aquí primero evidenciar que hay el derrame pleural, ahí miren, marcar el espacio, se hace la sepsia y la antisepsia. El paciente sentado, de preferencia en la pared posterior. Se pueden colocar campos estériles si ustedes quieren, si hay las posibilidades. Vamos a adelantar un poquito. Ya, ahí vamos a preparar. Se puede hacer la infiltración de anestesia. Justamente en el lugar donde vamos a hacer la punción. Ahí miren, y evidenciando de preferencia, el lugar de punción tiene que ser entre medio de las costillas, ¿no es cierto? Y de preferencia siguiendo el reborde superior, donde vamos a estar seguros de que no vamos a lesionar el paquete costal. Se va metiendo la anestesia y al mismo tiempo también se va colocando y se va retirando, ¿ya? Hasta el tratar de llegar a la pleura parietal, que es la más dolorosa. Posterior a eso ya se puede colocar, miren, ahí la bránula, una llave de 3 vías, una bránula de grueso calibre. Todo material estéril de preferencia, guantes estériles. Ahí se hace la punción, se introduce en el mismo lugar donde hemos anestesiado. Y miren, ahí se puede obtener la muestra. Este es un procedimiento bastante sencillo que se puede realizar sin ningún problema. Miren ahí, aparece como que hemático o un poquito oscuro. Y ya posterior a eso, miren, se puede trabajar de esa forma para ir haciendo la recolección. Por eso es importante la llave de 3 vías. ¿Ya? Y posterior a eso, si es necesario, se coloca un punto que la mayoría de veces no es necesario, solamente una gasa compresiva. Aquí importante respecto a la toracocentesis, una vez que yo tomo el líquido, hacer el examen del líquido del derrame, exámenes bioquímicos, hematológicos, citológicos, llevar a cultivo, determinar también si existe célula C4 y determinar también ADA, que es la desaminasa para tuberculosis pulmonar. Y bueno, acá también les dejo este pequeño cuadrito para que ustedes puedan ver cuáles son los estudios laboratorios que se tienen que hacer y la toracocentesis diagnóstica o en biopsia pleural. La clasificación de líquido, lo que yo les decía, que puede ser una clasificación de líquido pleural tanto trasudado como exudado. Trasudado, que es el hidrotórax, que generalmente se da en enfermedades de insuficiencia cardíaca, congestiva, cirrosis, síndrome nefrótico, que muchas veces ni siquiera es necesario hacer la extracción, pero siempre es importante tomar una muestra para saber que se trata de eso. Perdón, y aquí, por ejemplo, el exudado, que son infecciosas, neoplásicas e infarto pulmonar. Y por último, las complicaciones, neumotórax, empiema, hemotórax, reacción vagal, laceración hepática y edema pulmonar, que son menos frecuentes, entre los más frecuentes, el hemotórax. Chicos, antes que se acabe el tiempo, nos vemos mañana para continuar. Mañana tenemos 3 sesiones, no se olviden. Así que cualquier cosita, igual que tengan preguntas sobre el examen práctico, lo vemos el día de mañana. Antes que se me cierre la sesión, que estén bien, chicos. Buen descanso, nos vemos mañana. Doctora.